Y hay una cuestión de fondo, Camila, que investigaste, que está vinculada con cómo comunica el presidente. Esto que vemos que de golpe no tenemos referencias de cataratas tuiteras tan fuertes, ¿no? No. ¿Cuántos son? ¿10? ¿100? Bueno, tiene momentos de cientos. Hubo días de más de 1000, ¿no? Sí. Hay interacciones en Twitter. Sí, sí. Contanos a todos la estrategia de comunicación del presidente Milei. Sí, lo miramos mucho con Martín porque tiene ráfagas, digamos. En un momento, particularmente en días donde él quiere mostrar una posición o quiere mostrarse de determinada manera, y justo acabamos de tener un ejemplo pero muy claro el viernes, ahora vamos a llegar a eso. Esto es hoy. Esto es hoy. Hoy hasta hace unas 2 horas, ponele. Hasta 59 likeos. Exactamente, 59 tweets que likeó. Porque acá hay algo muy claro. Pero estuvo volando casi todo el día, por eso es verdad. bajó el número. El presidente usa su Twitter internet como principal comunicación, digamos, más que cualquier otra red social, y lo usa él mismo. Él mismo se mete en su Twitter, se pone a mirar los tweets, a likearlos, a retuitearlos, a escribir. No tiene intervención de terceros en eso. Wow. Fíjate el sábado. 481 likeos, de vuelta. Estamos hablando de que lo likea para mostrar su posición, o sea, usa voceros secundarios y los respalda a través de estas acciones de redes sociales. Pero ahí te viernes. pongo un punto, Cami. Sí. Para muchos que nos están mirando, que por ahí no son amigos de la red social de Elon Musk, que casualmente o causalmente fue la persona que lo saludó y lo recibió el otro día, 481 tuiteros y demás. El viernes, por ejemplo, que fue un día clave en términos de la reunión que tuvo con Mr. Twitter. ¿Esto Mirá qué lo que significa? fue el viernes. 754 me gusta, 434 retuiteos. Promedio, y esto es un cálculo que saca un programador de Twitter, que yo contrasté un poco sus números, es así, su Twitter eso es nulo. Sí. Calcula en base al scrapeo de tweets que hace, que se dedicó 4 horas y 47 minutos ese día a hacer posteos y reposteos. Pero ahí tenemos referencias, si es él, yo creo que sí es él. Sí, pero es él. Él dice que es él. Él dice que es Hay él. que creerle en este caso. No, Yo lo sí, consulté sí. con muchas fuentes de su Sí. alrededor y dicen que es él. Incluso asesores en comunicación de él y alrededor de su gobierno le han dicho que tenga cuidado con el repostear tanto, porque Twitter identifica eso como que es la acción de un robot. Porque no puede ser que una persona humana haga tan rápido esas acciones. No, pero Elon le Con dio lo barra cual- libre. No, con lo cual le puede eventualmente suspender la cuenta. Ha tenido problemas de shadowbaneo, como se le dice en las redes sociales, que es cuando uno busca los tweets de la persona en su página principal y no los encuentra. Tiene que ir a buscar directamente su Twitter para encontrar sus mensajes, porque si no, no les aparecen. Y hubo recomendaciones de personas de su equipo diciendo, tener cuidado con la cantidad. Espera, a ver, poné de nuevo 700, poné el corazoncito de 754. Esto imagínense a usted que está en su casa, que agarra el celular, tenés que agarrar, pero casi a una... 754 corazones. Sí. Es que le gustó mucho lo que dijeron 700. Te tienen que gustar 754 y cosas. 434 retuiteos. Es importante porque es el modo de comunicación de época, no es una anécdota, ¿no? Es el... De él, sí, claramente. En estudios recientes que hicimos, lejos, la fuente principal de información y de noticias son las redes sociales. Y el 12% de los argentinos dice que consumen más de 4 horas por día redes Wow, sociales. de redes Sí, sociales. así que está en el promedio. No es que es un hecho aislado, es decir, que hay un porcentaje Hay una estrategia, no mayoritario, pero sí importante de argentinos que tiene un consumo similar. Sí. Bueno, y tenemos datos curiosos. De hecho, eligió para las redes sociales para contar el tema del final de su romance. Lo Sí. hizo público, por eso es que lo contamos. Pero mirá esta placa que tenemos, que es los más likeados. Sí, y esto revela algo muy importante, que es que utiliza como voceros a personas que son anónimas o que por lo menos no se muestran en redes sociales. Tal vez algunos sabemos, los que estamos en el paño, quiénes son, porque de alguna manera ya los conocemos de hace rato, pero para el público en general son personas anónimas. Por ejemplo, Tommy Shelby, que tuvo unos 23 likeos el día viernes, que fue el día especial por la reunión con Elon Musk. Es una persona, no conozco Es a el, Tommy Shelby. el nombre de uno de los Peaky Blinders, Exacto. del personaje, ¿no? Claro, Realmente. claro. Es una cuenta Por eso digo, anónima en realidad. pero es alguien que... Traductor te ama, por ejemplo. Porque hay una persona que se dice que es el... Es Santiago Caputo. Exacto, Santiago Caputo. No sé si es Tommy Shelby, pero... No, hay sospechas de que Caputo maneja alguna de esas cuentas, Una de no las están redes, no sé comprobadas, cuál. claro. Ok. Que elabora ese tipo de cuentas, digamos, de perfiles para darle insumo a Milei para retuitear y likear. Pero eso no está comprobado. Lo que sí vemos es que uno de los más likeados, si podemos volver un segundo, es
un diario que es La Derecha Diario. Quien lo fundó, quien le dio mucha nafta fue Fernando Cerimedo, que era parte del gobierno, finalmente dice ser el quedó dueño, afuera. ¿no? Sí. Dice ser el dueño. En realidad no hay una sociedad detrás, por lo que he investigado no hay una sociedad detrás, sino que hay una marca, está registrada la página web a su nombre, y quienes trabajan en La Derecha Diario serían personas que no cobran un sueldo, sino que lo hacen ad honorem. Y él... Y Agarrá está en Pala es el número equivalente de lo que en YouTube pasa con Agarrá la Pala o el Peluca Milei, que son como que hacen En YouTube cortes también. constantes, ¿no? En YouTube muy Hacen fuerte. cortes. Muy fuerte en YouTube. Sí. Sí, exacto, muy fuerte. Sí. en Hacen cortes de él o incluso de por ahí mensajes que otros comunicadores, incluso periodistas, han emitido y que le dan fuerza por ahí a mensajes que quiere dar el propio presidente. Por ejemplo, no sé, ha estado en contra de todo el tema universitario y en general podemos ver videos de recortes de estudiantes universitarios diciendo, bueno, a mí me adoctrinaron o yo sufrí esto en la facultad. Y eso es a lo que le dan, digamos, algún tipo de fogoneo en las redes sociales, y Milei se hace eco permanentemente de esos mensajes para decir, yo me paro en esta posición. Me pasa que es interesante porque, Federico, esto también te habla de la estrategia que toma él de buscar enemigos y amigos, ¿no? Digo, con los riesgos que supone cuando vos te metes en las redes, que por ahí retuiteas un artículo que no terminás de leer y por ahí hay una crítica o algunas... Pero ¿es un modo de época que llegó para quedarse? Bueno, difícil saberlo. Lo que sí sabemos que generó con este medio 10.000 discusiones y por ahora no le han afectado su acompañamiento. Igual, independientemente del mayor o menor éxito de la comunicación, recordemos que sigue estando en este periodo inicial, ¿no? Donde hay un compás de espera, donde hay una expectativa. Indefectiblemente, independientemente que vos seas el mejor comunicador del mundo, en el mediano plazo es la realidad el principal criterio por el cual la gente lo va a evaluar. Y Federico, no pero si se defiende mejor o peor Sí. en las redes. muchos subestimaban esta estrategia y él llega a la presidencia con muy bajo presupuesto publicitario y las redes se Totalmente. convierten en un pulmón muy fuerte. ¿Por qué dejaría de hacerlo, no? También. Totalmente. No, bueno, pero él no gana la elección por su presencia en las redes. Él gana porque es el que supo capitalizar mucho mejor que cualquiera de los otros candidatos la vocación de cambio que había, y la vocación de cambio por algo absolutamente distinto como él representó A él le y gusta sigue decir que es un representando. producto de las redes, pero realmente la gente conoce a Milei no por las redes, sino por la televisión. Me imagino Sí. que ahí también hay una parte de su relato, ¿no? De decir que él es las redes. Y las imágenes son, o las palabras clave son muy importantes en las redes. Por ejemplo, la motosierra ha sido un símbolo que en Twitter Sí. era muy frecuente, o palabras como no hay plata, esa difusión que se le da o ese eco que se le dio en redes sociales. Sí, y el que no la significó ven, por mucho, ejemplo, no sale la de las ven, tal redes y cual. él lo La internaliza. casta. Bueno, y Hoy en justamente día, eso- cuando vos sí. le preguntás a los que lo acompañan, el principal factor por el cual lo acompañan es más importante el tema de la discusión con la casta que la expectativa de la situación económica. Mirá vos. Y hablando de casta y ajuste y de un poco las declaraciones, el presidente se refirió concretamente a la palabra ajuste, que también es una palabra de modo de época y que la utilizó desde la previa de su campaña, así lo decía. Teníamos una situación del Banco Central mucho peor que la de 1989, previo a la hiperinflación del Alfonsín, y lo que tiene que ver con los indicadores sociales estaban en peores niveles que el 2001. Es decir, era la suma de todos los males todos juntos, y entonces era evidente que Argentina tenía que hacer un ajuste. Y la realidad es que la única forma de hacer un ajuste sin financiamiento era que tenía que ser de shock. Y ese shock tenía que ser tremendamente abrupto por esta constelación de desequilibrios, porque de hecho, si hubiera estallado la crisis, hoy estaríamos hablando no solo de una hiperinflación, sino que estaríamos hablando de 95% de pobres y probablemente de 50 o 60% de indigentes. En ese contexto no había alternativa a hacer el ajuste. En ese sentido, nosotros anunciamos un programa de déficit cero, o sea, un ajuste, digamos, para que se dejara de tener déficit fiscal y que se cortara la emisión de lo que tenía que ver con el fisco. Por otro lado, Fausto, vos integrás este famoso think tank que está en formación, que tiene que ver con los economistas de largo plazo, Sí. ¿no? Que todavía no tuvieron una reunión muy informal, nada más por ahora. Pero
hay muchos colegas tuyos que hablan de que el ajuste no es sustentable. Sí. Que se están achicando los números, que se está mejorando la foto, pero que la película no se soluciona. Y cuando hablas con Caputo o con Bausili dentro del Central, lo que te dicen es todo lo contrario. Estamos en un contexto en el cual la foto es distinta. ¿Cuál es tu opinión? Primero, claro esto, el Consejo no tiene nada que ver con esto del ajuste fiscal, esos temas. Es bien de largo plazo, Es bien de largo plazo, demografía. no, es para pensar cosas posterior a todo este problema. Esto es cuestión de Caputo. Ahora, ¿cuál es mi visión? Es cierto, a ver, hay que entender esto. Cuando el gobierno asume, el objetivo número 1 era bajar la inflación. Entonces, lo que dice es que hay que cortar la emisión monetaria ya. Para cortar la emisión monetaria hay que cortar el déficit fiscal, porque hay otro déficit fiscal que sigue, el cuasi fiscal que sigue emitiendo. Entonces, ese no lo puedo frenar rápidamente. El que puedo frenar es el fiscal. Y se decide cortar como sea, los ponchazos si es necesario. Claro, ese proceso que permitió superávit fiscal en enero y febrero fue medio brutal, en un escenario, un contexto estacional relativamente cómodo, porque enero y febrero y marzo son los meses, te diré, todo el primer semestre, es el mes en que el Estado tiene las cuentas públicas más fáciles, ¿tá? Porque, porque tenés las retenciones, los vencimientos de ganancias, todos los salarios y jubilaciones todavía no están todos ajustados, entonces tenés la situación un poco más cómoda. Entonces se logró de esa manera, pero la verdad es que hay que hacer cosas para sostener eso, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo ahora. La ley base es parte de eso, el impuesto a la ganancia, la definición de cómo se van a ajustar las jubilaciones hacia adelante, la definición de cómo van a ser las tarifas. Todo eso hace a tratar de consolidar ese ajuste fiscal que hasta ahora fue los ponchazos y que tiene que consolidarse con reglas más claras para enfrentar el segundo semestre, que es cuando la cuestión fiscal, por cuestiones estacionales, se vuelve mucho más peleaguda, por así decirlo, ¿no? Bueno, pero ahí hay un punto, Damián, y te sumo con esto, que es, vos tenés esta fotografía del ajuste y de esta situación, y algunos sectores que dicen el gobierno se pasaron, ¿no? Se pusieron un precio con valores de 2000, pero no retroceden. ¿Ahí cómo haces para reeducar a un mercado que estaba acostumbrado al garrote de un gobierno intervencionista y que ahora dijo, yo voy para adelante? Por ejemplo, en el caso de alimentos, que es un rubro que todavía no contaron públicamente, pero lo tienen recontra la mira por $1 a 2000. Yo creo que hay como 3 etapas. Una con un fundamento macro impresionante, que es un excedente de pesos entre noviembre y diciembre enorme, que actúa en rezago en la variación de precios. Un presidente que asume y dice, bueno, vamos a cambiar una inflación del 15.000%, agentes económicos diciendo, pará, vamos a 15.000, quiero estar antes de los 15.000. O sea, y esos agentes bueno, diciendo... eso es verdad. Obvio, Tiraste claro. expectativas muy arriba. Claro. Y después que se terminan convalidando los fundamentos macros de partida, un tipo que no para de absorber peso del mercado, los pasivos remunerados, que decía el déficit cuasi fiscal, Fausto los va limpiando. De hecho, baja tasa, cada vez que baja tasa da fundamento para que el déficit fiscal vaya bajando. Entonces, tenés 3 escenarios donde agentes económicos pudieron hacer de la variación de precios un fundamento que sí, efectivamente, los regulados o sectores privados estaban pisados. Y, bueno, sale a la luz el caso de las prepagas. El caso de las prepagas, que, en definitiva, ahí hay una parte interesante, porque vos ves que aumentaron 168%, algunas aumentaron 200% en el acumulado del año. Y la realidad es que, evidentemente, podría estar retrasados o no. Pero un gobierno que te va a dar libertad de precios, tratar de a un servicio que es de demanda inelástica, Claro. que es de demanda inelástica, está cayendo. O sea, no es un... Cayeron si del es por- 3 al 10% la cantidad de afiliados. Claro, o sea, el Así dato lo de asumen. mercado es, por más que sea informativo nuestro y no te guste, el dato de mercado es que entre el 12 y 15% de los argentinos se baja de plan, se pasa de prepago al sistema público. O sea, ese es el dato de mercado. Muchachos, están perdiendo clientes. Mirá, y ahí hay un punto con Martín, con lo que pasa con la sociedad y, por ejemplo, las tarifas, ¿no? Vos le preguntás a la gente qué te está pasando con tu servicio de medicina prepaga y les preocupó mucho al gobierno, sobre todo porque le pegó en el corazón de un votante clase media que estaba ahí y que se empezó a enojar, en el votante mayor de edad o de adultos mayores que también están cautivos y se enojaron. Pero mirá lo que dice la gente respecto del valor de las tarifas. Mostremos la placa esa y las expectativas, a ver si la tenemos. Acá está. ¿Qué pensás de los subsidios en el transporte? El 49,8% dicen son necesarios, aunque... Generen gastos en el Estado. Ahí está la contradicción típica argentina, ¿no? Como Sí. cuando te decían que Aerolíneas no pierda plata,
pero por otro lado hay que privatizar, digo. No, y aparte es más evidente esa contradicción porque hay preguntas previas que uno le hace que es la necesidad de hacer ajuste en el Estado, 2 de cada 3 te dicen es necesario. Ahora, cuando le empezás a decir distintas medidas de ajuste, una de ellas esta, la de reducir los subsidios, ya sea a la energía o al transporte y demás, ahí hay más gente en desacuerdo que acuerdo. Esa es una contradicción que se viene sosteniendo no solamente durante esta gestión, sino ya lo veníamos midiendo durante la campaña. Es decir, que también la gente te decía cambio, 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 cambio lo más rápido profundo, cambio, y después vos le decías, bueno, y si ese cambio te genera efecto en el bolsillo, no, para ahí dale un poco de gradualismo. Entonces, todo eso es parte del desafío que tienen todas las decisiones de gobierno que tiene desde lo que pasó y lo que se viene. Martín. Sí, y si la casta somos todos, ¿no? Cuando la gente dice quiero ir contra la casta, pero cuando realmente vas a tocar fundamentos como pueden ser el déficit fiscal, te das cuenta que sos parte de eso, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la contradicción, me parece, ¿no? Que todo el mundo quiere arreglar la economía, pero eso tiene un costo, tiene, bueno, algo que hay que pagar, ¿no? Hay un informe de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires en la última semana que le dice cómo piensa usted que le va a impactar sobre sus costos fijos tarifa de gas y tarifa de energía. Obviamente, más de 6 de cada 10 muy negativamente, pero 6 de cada 10 piensan que es necesario el propio observatorio PYME, ¿me entendés? Y claro, y le va a impactar recontra negativo en sus costos fijos a las pymes. Cami. No, me quedo pensando en la desregulación de algunos sectores de golpe, sin gradualismo. El caso de las prepagas y luego medio la embestida del gobierno contra el sector fue muy claro. Y me pregunto, le quería preguntar a Fausto si tal vez no hubo ahí un error de primero liberalizar antes de desregular, en sentido de que habían posiblemente, según el propio gobierno, cartelización en las empresas. Y ahora, por ejemplo, días después de que se enfrentaron a las prepagas, liberaron los precios de las telecomunicaciones, derogaron completamente el decreto que implicaba la intervención del ENACOM, y algunos se preguntan, bueno, ¿no había una cartelización también? ¿No hay una posible cartelización también en las telecomunicaciones? Digo, es una pregunta que planteo porque muchos usuarios se suelen quejar por eso. Entonces, primero con era una de respuesta regular, en 30 segundos que tenemos. o primero era liberar. Es larguísima la ¿Eh? respuesta, pero no, la voy a explicar. Primero, dos cosas, aclaración. Cuando vos empezás a regular, empecemos de dónde sale, empezás a regular un mercado como las prepagas, que era un mercado que era amplio porque tenía un montón de jugadores con un montón de oferta de productos. Lo empezás a regular, vas matando ese mercado. Al final te queda un mercado donde está todo, ¿cómo se solucionaba todo? Se sentaba el gobierno en una mesa en la Cámara con toda la prepaga a negociar. Y ahí salían las cosas. Liberás y queda el mismo mecanismo funcionando porque el mercado original, que era un mercado que tenía un montón de empresas con diferentes precios, con diferentes nichos, ya había quedado muerto. Entonces te pasan estas cosas. Ahora, lo que sí, acá hay un punto que sí, digo, vos podés tener una regulación, que es natural, como en todo sector, que es como, puse el ejemplo otra vez de la cancha de fútbol, donde son las reglas de fútbol. Acá se juega, se mete el arco, si tocas cuando hay una última línea es offside, pon la regla. La otra que hacía, pero eso no es lo que hacía el gobierno anterior. Lo que hacía el gobierno anterior era el referí, sacando reglas en el momento, no, eso no es gol porque en realidad acabo de inventar que si llueve no es gol. Se metía. Entonces, ese tipo de regulación las tenés que matar. Tenés que volver al sistema anterior de regulación y dejar que compitan, pero el problema es, había quedado de la gestión anterior un mecanismo de organización cartelizado. Mirá, ahí te quedan las cosas.